tenemos una nueva cita con Entre Nos. Para aquellas personas que les encanta el vallenato, hoy le tenemos un invitado muy especial. Él es coleccionista, además conocedor y conferencista sobre el acordeón, ese instrumento que nos ha llevado lejos en la música vallenata. Bienvenidos. Yo te agradezco a los juglares de mi tierra sus bonitas melodías, porque me enseñaron para que enseñe a los que vienen un poquito de las mías. Sí, él es José Alberto Beto Murgas. Muchos lo conocen mejor como Beto Murgas, porque así, ese es su nombre artístico, por decirlo así. Bienvenido a Entre Nos. Gracias, Lina. Me agrada compartir contigo estas experiencias que a través del tiempo hemos adquirido de nuestra cultura vallenata, ¿no? Del espacio donde vivo. Villanuevero. Naturalmente. Esa sangre, bueno, es que los compositores muchos vienen de Villanueva. Entonces hay que decir que es que el vallenato es más hijo de La Guajira del departamento del Cesar. Bueno, Villanueva es un yacimiento folclórico que tiene el mayor número de dinastías en Colombia. Hay alrededor de 15 o 16 familias que hoy en día en esta región se le denominan dinastías. Pero no, el vallenato es una región afortunada de cultura que hoy en día está comprendida entre los 3 departamentos reconocidos como generadores de esta música, que son La Guajira, el Cesar, el Magdalena, y ya hoy no podemos hablar solamente de los 3, sino de toda Colombia. Colombia está inmersa en la música nuestra, en el vallenato. Ya tú ves músicos de Cali, de Manizales, muchachos tocando el acordeón. De ahí que incluso haya un rey vallenato cachaco. Por supuesto, Alberto Jamaica, que es ese, y hay otro de San Andrés, Julián Rojas. No, y yo creo que esto ya hoy es del país, y es tanto así que la gente de otras partes una vez se viene a nutrirse de esta cultura porque saben que en otro país, en Europa, en Norteamérica, en cualquier parte, si dicen que viene de Colombia, lo primero que le van a preguntar, dígame quién es Alejo Durán, cómo es el cuento del vallenato. Eso es. Bueno, pero ¿cómo llega Beto Murgas? ¿Cómo pasa de Villanueva acá a Valledupar? Bueno, sí, ya eso es cuando uno tiene esas ilusiones de ser alguien. Yo terminé mi bachillerato en el Colegio Roque de Alba de Villanueva y ya después, buscando dónde formarme, me vine y trabajar, ¿no? Por supuesto, me vine para Valledupar y yo fui de los fundadores de una institución educativa aquí que se llamó ITUCE, que fue algo antes de la universidad. Nosotros los que estudiamos en esa época, ¿Como un técnico? Técnico y tecnológico. Yo estudiaba tecnología agropecuaria. Entonces nosotros hicimos el famoso movimiento aquel, pero en esa época, porque después quedó totalmente olvidado. Nosotros fuimos los que luchamos, mejor dicho, cercenamos nuestro título porque se hiciera la Universidad Popular de Cesar. En esa época en el ITUCE habían 3 carreras: tecnología de la construcción, tecnología de administración de empresa y tecnología agropecuaria. Pero nosotros nos sacrificamos porque queríamos que Valledupar tuviera esa universidad y yo estuve dentro de esos. ¿Y dónde quedó ese espíritu agropecuario que tenía? Porque ahorita no. No, pero es que yo después es que yo soy netamente campesino, es que yo soy de la serranía del Perijá. Por allá por la Sierra Montaña, Cascarillal, allá fue donde yo aprendí a tocar acordeón, porque allá era donde yo vi los juglares. Los primeros juglares yo los vi en la Sierra de Urumita. Y ya después de eso, por supuesto, yo hice mi formación y yo me pensioné en el SENA por tener esa formación. En el SENA siempre trabajé allá en el Centro Agropecuario. Ya esa formación me sirvió mucho para esa vinculación. Muy bien, esa vena artística, ¿de dónde viene? Bueno, ahí sí, mi papá fue músico de banda, de orquesta, mis tíos también tenían su espíritu musical, pero el entorno mío, yo no podía hacer otra cosa sino ser
un Estaba compositor. destinado para eso. Sí, sí, tenía que hacerlo, porque es que yo esto siempre lo manifiesto, ¿no? La gente dirá, pero Beto siempre habla de eso, pero es que tengo que hacerlo. Si estoy en el entorno, si me preguntan eso, yo tengo que decir que al frente tenía a Reyes Torres, en el patio tenía a Juancho Gil, que es el papá del Turco Gil, tenía al lado a Antonio Amaya y la otra casa al viejo Emiliano Zuleta, vaquero. Entonces, ¿para dónde cogía yo? Para cualquiera de los puntos cardinales que me dirigiera, ahí estaba el músico. Entonces yo tenía que ser así. Muy bien. Esto, dentro de todo, ahora observamos a Beto Murgas en este museo, que vamos a hablar más adelante, porque aquí hay mucho que contar. Esto se merece otro programa completo, pero lo vemos que ahorita es coleccionista, vallenatólogo, por decirlo así, historiador, y es de los que recopila toda esa historia que encierra la música vallenata y especialmente el acordeón, de donde surge esto. Pero además de este museo, además de dedicarse a esto, antes, ¿cómo era la vida de Beto Murgas? Bueno, cuando uno de niño, uno tiene algo que lo marca, ¿no? Definitivamente. Yo me iba para los 25 de diciembre, la fiesta de San Martín, el 11 de noviembre, para allá, para La Argina, que era la finca de mi abuela. Y allá yo veía a los músicos que llegaban con sus acordeones, y definitivamente eso como que me marcó. Ya cuando yo venía a Villanueva, ya me encontraba con mis amigos, con el Turco Gil, con Poncho, que éramos vecinos, con todo, y cada quien iba como expresando su musicalidad, pero de una forma individual, era como algo como espontáneo, era muy natural. Ya cuando entro a estudiar en el Colegio Roque de Alba, que fue definitivamente la plataforma que nos lanzó a todos los que hoy nos conocen, a Daniel Celedón, a Rosendo Romero, a Beto Zabaleta, a Marcos Díaz, porque el Roque de Alba fue el colegio de todo ese espacio. Y ahí nos fuimos nosotros, y cuando vinimos a darnos cuenta, era la gran tarima donde nosotros perdimos el miedo para cantar y para tocar acordeón, porque los mismos estudiantes, compañeros de nosotros, nos aplaudían. Y eso permitía que uno ya fuera perdiendo el pánico ese escénico del que se habla hoy. Y no, cuando nos vinimos a dar cuenta, ya estábamos haciendo canciones, y se me ocurre a mí hacer canciones, componer. La primera canción que me graban, me la hizo el gran Alfredo Gutiérrez. Eso fue por allá por el año 69. Pero antes yo había hecho algunas otras canciones, pero bueno, se quedaron por ahí. Pero sí logramos hacer un conjunto que lo pusimos los rockelinos. Los rockelinos. Sí, entonces la gente, ¿por qué rockelinos? Voy a manifestar aquí en este programa que yo creo que fue la primera fusión que se dio en el vallenato. ¿Tan temprano? Figúrate, pero fue de una forma tan natural. Teníamos batería, el baterista era el papá del pangue maestre, el señor Tomás Camilo, que se conoce como Milo. En la guitarra teníamos a Óscar Amaya, el profesor de aquí de la universidad hoy en día. Y habían dos cantantes, Publio Daza y Luis Moya. Daniel Celedón era el que tocaba la tumbadora. Bueno, pero cada uno tenía como algo. Yo con el acordeón me dedicaba a los vallenatos. Daniel cantaba música lírica. Luis Moya cantaba de los Viros y de Enrique Guzmán, de todo ese cuento. Y bueno, y veníamos a Valledupar a concursar a Radio Guatapurí con ese formato. Bueno, y la pasamos bien en esa época, hasta cuando vino un conjunto de Santa Marta, que era un conjunto rockero, pero ya era más adelantado que nosotros, nos dio una limpia. Y nosotros dijimos, vamos a seguir con nuestro vallenato, que es lo de nosotros. Y hoy en día esto es el resultado. Antes de ir a la primera pausa, muy puntualmente, ¿cómo fue recibido esa mezcla que hicieron ustedes? Porque cuando empezó esto de la nueva ola, llevó muchas críticas. En ese entonces, ¿cómo fue? Pero mira que en esa época había una nueva ola. Y era la nueva ola de Enrique Guzmán, de Alberto Acosta, de Palito Ortega, de todo ese grupo.
Nosotros no tuvimos tanta crítica porque en esa época todavía no había periodistas que hablaran de lo que ocurría, como ocurre hoy en la farándula, sino que era una cuestión que se nos ocurrió en Villanueva hacerlo, pero eso sí, tocábamos y la gente nos contrataba y todo ese cuento. Pero todo eso nos sirvió, fue como el fundamento, ¿no? Ya ahí sí podemos nosotros decir que comenzamos también nosotros a evolucionar, a meter otros elementos que la gente también los aceptó. Por eso yo digo que esto del folclore es dinámico. Unas veces se generan unas críticas tan fuertes con los nuevos muchachos, pero a cada quien hay que hablar de él según la época que esté viviendo o que haya vivido. Así es, vamos a una pausa y ya regresamos con más Entre Nos, conociendo más de la vida de Beto Murgas. Yo desde niño sigo su paso, por eso llevo en mi un trovero y canto pajaritos y canto bullereros. Las composiciones de la música vallenata, esas que hoy en día, bueno, y siempre generan amor, muchos se han enamorado con ellos, pero también reflejan decepción, narran sobre los paisajes, en fin, ¿quién mejor para hablarnos de las composiciones y qué los inspira a ustedes los compositores? Bueno, nosotros en este valle de canciones, cuando me digo nosotros, me refiero a todos los compositores, hemos sido afortunados, porque las fuentes de inspiración son muchas, son diversas. Por ejemplo, si recordamos a Diomedes, Diomedes se extasió cantándole a las sabanas y fue enfático en lo de la Junta, cuando él hace en sus canciones el recorrido de la Junta a Patillal, cuando Escalona se va en un chevrolito para Maracaibo. Bueno, los paisajes son demasiados, ¿no? Fue la época, yo considero que fue la época dorada del vallenato, porque no temíamos cantarle a una guaireñita como lo hizo Nando Marín. Y así sucesivamente. Yo me fui alguna vez para Riohacha, Maicao, a conocer, iba a musicalizarme por allá. Y me encuentro yo con una situación distinta acá a Villanueva, al sur de La Guajira, porque es muy distinto Maicao acá a Villanueva, culturas diferentes, aquí no hay guayú, allá sí. Y siendo yo de La Guajira, no conocía esa vivencia. Y entonces a mí se me ocurre sacar un canto que se llama Grito en La Guajira, pero ya fue con una temática social, porque a mí me impactó esa situación de cómo vivía el indígena y la forma como se ejercía el matriarcado de la mujer guayú, y yo no tuve otro remedio sino cantar eso. ¿Cuáles son las composiciones que de pronto más le han costado o las que más le han gustado? Mías, claro. Bueno, no, por ejemplo, esa Grito en La Guajira fue una canción que nunca se puede olvidar, porque yo la hice en el año 1977 y estamos en el 2017 y parece que lo hubiese sacado este mismo año, porque la situación allá no ha cambiado. Está lo mismo, algunos dicen que quizá peor, de esa época. Entonces, mira, las mantiene la gente, la comunidad siempre las mantiene vigentes. Hay otro tema, La Negra, por ejemplo. La Negra es una canción de una forma tan natural como lo hice yo al primer amor de la adolescencia, y cuando vinimos a darnos cuenta, es un tema de versos cortos, pero con una melodía pegajosa, que cuando yo oí por primera vez a un niño cantando, yo dije, esto se fue. Porque cuando el niño canta una obra es porque es una canción, pegó. Y eso ocurrió con eso, y después la graban alrededor de 40 agrupaciones más. Pero a mí se me olvidó cómo dice La Negra. La Negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Bueno, y ese coro, todo el mundo lo puede cantar. Yo, por ejemplo, en mis parrandas, si no tengo corista, le pido a la gente que me haga el coro. Y lo hacen. Otra obra, Nativo del Valle. Nativo del Valle es un tema
que yo hago énfasis en nuestra identidad regional, con todos sus elementos étnicos, con sus cantos terrígenos. Hablo también, le doy gracias a esos juglares que me enseñaron. Bueno, todo ese tipo de elementos literarios tiene esa obra. La Gustadera, que es una obra también. Bueno, yo digo que uno tiene una cantidad de obras donde cree que han sido de la aceptación del público, ¿no? Entonces, esa es la razón que creo que son muchas las obras. ¿No se compone por encargo? Bueno, en mi época no, porque nosotros lo hacíamos. Es que además no podíamos componerla por encargo, porque donde nosotros mostrábamos las canciones era en las parrandas, con nuestros amigos. Y tenían la facultad los amigos en esa época de quizás decirle a uno, oye, ¿por qué no le pones esta cosita que quizás es mejor? De complementar. Sí, de complementar, o de criticarlo o de enaltecerlo. Más nos aplaudían que criticarnos, ¿no? Porque en una parranda, viendo a una persona inspirada, sacando cosas que no es común en todos, entonces eso motiva a la gente que lo aplauda, ¿no? ¿Usted sigue componiendo? Bueno, uno hace sus canciones, pero ya no con el mismo ímpetu de esa época, porque ya después vinieron otras cosas, ya comienza uno a laborar, para su equilibrio, ¿no? Para su equilibrio, para su calidad de vida, y comienza uno a hacer otros espacios, como hoy el museo, que es parte de mi vida, de mi adultez. Y ya vamos a hablar de eso. Así que no se me adelante, porque ya viene el Museo del Acordeón, ese que ha forjado Beto Murgas, y que hoy vamos a conocer un poquito de cada rincón de este espacio. Vamos a otra pausa y ya regresamos. La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Y lo prometido es deuda. Vamos a hablar del Museo del Acordeón, ese que hoy atrae a propios y turistas, otro atractivo turístico aquí en Valledupar, y gracias a esta iniciativa de Beto Murgas. ¿Cómo surge el Museo del Acordeón? Porque esto no fue de la noche a la mañana. No, eso ya sí tiene una historia que siempre es la obligatoria que hay que comentarla, ¿no? Ese sentimiento de nostalgia que tuve yo cuando me vi un acordeón de los que yo en la serranía tocaba, y al encontrar una, no solamente la adquirí para recordar esa época, sino que quise regalársela a Beto, mi hijo, para que él siguiera mi tradición del acordeón. Por aquí, hoy en día todavía es más. Los niños quieren ser músicos desde los 5 años, y si no, los niños, el papá o la mamá. ¿Por qué? Porque eso nos ha abierto puertas. A nosotros hoy en día en esta región tenemos que agradecerle al acordeón, porque el acordeón fue quien nos hizo meter en los centros de esos de Bogotá, en los centros intelectuales, la presidencia. Bueno, entonces ya con base en ese primer instrumento, alguien vio ese acordeón pequeño, como fue el señor Emiliano, y me comenzó a hablar de esos acordeones. Cuando él me está hablando de esos acordeones, a mí se me prende la chispa. Yo digo, bueno, aquí nadie todavía ha hecho como un escrito de cómo eran los primeros acordeones, el tornillo de máquina, el guacamayo, el colibrí. Hablamos de vallenato, pero no de la música, pero no conocíamos la historia. Entonces no conocíamos, sobre todo el elemento contundente que nos trascendió, que fue el acordeón. Y comenzaron ellos a decirme, no, que los acordeones eran así, que llegaron en tal época, que tal. Y comienzo yo entonces, ya con el espacio universal que es la tecnología, comienzo yo a ver cómo eran los acordeones de antes. Y hago mi artículo, me lo publican. Después que me lo publica la revista del Festival Vallenato, ya un amigo de Estados Unidos, emocionado,
compra uno conforme yo los referenciaba, y al tener yo eso aquí ya yo me estaba convirtiendo en un coleccionista espontáneo, sin ningún propósito de museo. Pero alguna vez llega un panameño de origen chino aquí a Valledupar a averiguar, a aprenderse los 4 aires del vallenato. Y aparte de aprenderse los 4 aires, comenzaba a preguntarle a la gente que si conocían el origen del acordeón. La gente, sin pensarlo 2 veces, decía, no, el acordeón es alemán, pero porque es que nosotros no hemos tenido otro acordeón, sino que al que acogimos, el que se adaptó más a nuestra cultura folclórica fue el Hohner. Pero nosotros pudimos haber tenido acordeones rusos, italianos, franceses, bueno, pero como eso ocurrió, y él al año siguiente trajo un instrumento de origen chino que se llama el Chen. Ya ese instrumento, ya yo lo había estudiado. Cuando él viene aquí a Valledupar, ¿quién iba a saber de eso? Alguien dijo, no, Beto Murga posiblemente, vamos a llevarlo allá. Entonces hablaron conmigo. Yo me impresioné mucho con el instrumento porque ya yo lo conocía. Duramos 3 días, ese hombre y yo dialogando, amigos. Ya no hubo más remedio de él sino donármelo. Cuando él lo dona, entonces ya yo sí me vengo a la casa con esto y ya yo digo, bueno, esto se va a convertir en un museo, porque aquí no tengo otro más espacio en Valledupar. Y ahí surgió la idea. Ahí empezó a materializar. Sí, ya ahí comenzamos y ya entonces sí teníamos motivación, no solamente yo, sino mi familia, mis amigos. Entonces a un grupo de amigos ya le comenté, Jacobo Solano fue ese de los que más insistía, no, que tú tienes que hacer esto. Bueno, y muchos. Tomás Darío me ayudó para que, bueno, Walter, Arlán, bueno, una cantidad de amigos. ¿Y ya cuántos acordeones ha logrado reunir, coleccionar? No, hoy en día ya tenemos con aerófonos. Cuando te hablo de aerófonos, te hablo de gaitas, te hablo de armónicas, de melódicas y de acordeones, de los 5 tipos de acordeones que existen. Tenemos alrededor de 70, pero lo más hermoso de esto ha sido que a nosotros nos han enviado acordeones de muchas partes del mundo. De Los Ángeles, California, nos han enviado 2. De Rusia, un amigo ruso nos trajo un acordeón también. Y aquí, por supuesto, muchos amigos nos han donado algunos acordeones, pero hemos comprado muchos acordeones, ¿no? Acordeones que ya la gente no les da importancia porque son viejas, pero aquí sí tienen valor. Claro. Aquí sí tienen ¿Y valor. todas funcionan? Por supuesto. Si hay 1 o 2 que tengan algunos defectos, pero la mayoría están bien. Pero lo hermoso de esto no es tanto quizás que funcione o bueno, que uno pueda tocar una parranda. No, lo importante es hablar de la historia del instrumento. Cuándo nace, quién fue el productor. Es que hay miles de productores en el mundo, miles. Italia tiene sin fines de productores, Francia, Bélgica, Rusia, todos son. Europa es productor de acordeones. Afortunadamente, ya aquí en Valledupar comenzamos a hacer acordeones también. Este es el Museo del Acordeón, pero el Museo de Beto Murga, la Casa del Acordeón. Así. Casa Beto Murga, Museo del Acordeón. Museo del Acordeón, pero aquí encontramos más que acordeón. Encontramos el complemento y es esos juglares, esos compositores, esos reyes vallenatos. Rápidamente, fugazmente, háblenos de qué es lo otro que encontramos aquí en el Museo del Acordeón, porque si empezamos a dar, claro, para donde miremos, hay algo que nutre esto. Nosotros hemos hecho 6 espacios. Las salas Chico Bolaño. Chico Bolaño fue ese gran músico que todo el mundo conoce como el que hizo la precisión de los bajos de los 4 aires. Sala Andrés Turco Gil. El Turco Gil es el referente universal nuestro. Como dijo Bill Clinton en su autobiografía, si existieran 1000 Turco Gil en el mundo quizá fuera diferente, por el apostolado que él tiene para la enseñanza de la música. Tenemos el corredor musical Colacho Mendoza. Aquí donde estamos es el patio parrandero Emilianito Zuleta. Y este espacio aquí es la casita colonial El Veje Bolaño. Y en el auditorio y galería tiene el nombre de Quique Murga, mi hermano que falleció, que hizo su carrera tocando acordeón.
Entonces ese es el homenaje que nosotros hoy en día le hemos hecho. En este espacio, en estos espacios que te estoy mencionando, tenemos nosotros todos los elementos que encierran nuestra música vallenata, nuestra cultura, desde juglares, desde pintores como Jaime Molina, tenemos la evolución fonográfica de la música. Yo creo que si me hace falta algún elemento, alguien que me lo traiga, pero creo que lo tenemos todo. Usted no se molesta si le traen algo que enriquezca lo que es este museo. Definitivamente prometido. Vamos a hacer otro programa, pero donde podamos hablar un poquito más de lo que es cada una de las riquezas que hay en este Museo del Acordeón. Así es, Lina, tú sabes que tienes las puertas abiertas. Aquí la amistad nuestra es para ti, para tu familia, por supuesto, ¿no? Y para todos los que nos están viendo. Muchas gracias por abrirnos la puerta de su museo. Muy bien, Lina. Gracias a ti. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, por sintonizarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.